aparece un mensajito colocar aceptar. Y ahora sí estamos grabando. Listo. Entonces, en esta ocasión, el profesor Carlos Eduardo Ledeón presentará la experiencia titulada El papel de las matemáticas en la divulgación científica. El profesor Carlos Eduardo León es magíster en docencia de las matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, es especialista en pedagogía y docencia universitaria de la Universidad de la Gran Colombia, es licenciado en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, es profesor visitante del Magíster de Educación de la Universidad Católica del Norte de Chile, profesor de matemáticas a nivel secundario, universitario y de posgrado, y autor de textos a nivel escolar y de investigación. Actualmente, miembro de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, de la Sociedad Colombiana para el Avance de la Ciencia y el Comité Latinoamérica de Matemática Educativa. Actualmente, profesor investigador de la Maestría en Educación de la Universidad de la Gran Colombia. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, profesor. El público es todo suyo. Muchísimas gracias, Mariana, profesor Pedro, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Quiero dar la bienvenida para poder hablar de este proyecto de investigación que estamos liderando en este momento en la Universidad La Gran Colombia y pues que ha derivado en un montón de experiencias, una de ellas pues de la que les vamos a hablar el día de hoy, pero como su título lo indica, es hablar sobre el papel de las matemáticas en la divulgación científica. Vamos a hacer una presentación de un estudio de caso. Bueno, todas las, em, digamos que todas las investigaciones a veces, o todas estas propuestas curriculares, todas estas propuestas de innovación, como que nos esconden un poco del nacimiento de ellas. A mí me parece muy interesante hablar sobre cómo se derivan, ¿sí? Porque hay unas que no son impostadas. Estas parten del sueño que tenía un niño que fue creciendo y que las personas que son casi de mi generación, pues reconocen el personaje que tenemos ahí. Casi que crecimos con él a la par de que cursamos nuestros estudios y creo que el papel de Carl Sagan en la divulgación científica, en la historia, pues no hay nada más que anotar. Muchas de las personas que de pronto hoy, con las que hemos podido hablar, más adelante lo voy a recalcar, pues han tenido este referente. Todas las personas que han estudiado astronomía, científicos, han tenido este referente cuando estamos hablando de esta generación. Y de manera personal, aquí a mi izquierda, tengo uno de los textos con los que crecí. Ese fue uno de los primeros libros que recuerdo que mi mamá me regaló cuando yo era muy pequeño y amaba ese libro, amaba ese libro. Tengo una copia de ese libro en este momento porque era un libro que ilustraba muchas cuestiones de la ciencia que eran muy, muy interesantes. Entonces, cuando intento y cuando cada vez que voy a explicar este proyecto es imposible no recordar al niño que alguna vez soñó con ser Carl Sagan, un divulgador científico y que también le fascinó, se fascinó por los colores de la ciencia. Este niño creció y estudió matemáticas, como decían en la presentación, pero a la vez siempre estuvimos pensando en la forma en que se debía regalar el conocimiento científico, el conocimiento matemático en general a las personas. Eso en algunos referentes lo llaman alfabetizar científicamente, alfabetizar matemáticamente. Y es esa capacidad que tenemos para poder entender conceptos y procesos científicos, ¿sí? Así como aplicar ese pensamiento científico a la hora de tomar decisiones. Digamos que en síntesis había un símil entre lo que se quería, en lo que yo veía, que llamaban alfabetización científica, con esto que también lo podríamos llamar o denominar alfabetización matemática. Entonces encontramos un símil entre lo que yo como profesor en formación quería hacer con las matemáticas, con algo que llamaban también alfabetización científica. Ahora, esa palabra alfabetizar hace un poco de ruido, pero fue el punto inicial para empezar a analizar algunos antecedentes, algunas referencias bibliográficas que nos servían para situarnos un poco del para qué o a qué llamaban alfabetizar científicamente y por qué era necesidad este concepto de alfabetización científica en una sociedad. Entonces empezamos a hacer un barrido bibliográfico y empezamos a notar la importancia que tiene el pensamiento científico en la formación de las personas. Y casi siempre ese pensamiento científico iba de la mano de un pensamiento matemático. Era como
como una especie de matrimonio en donde se sustentaba casi siempre con lo de siempre. Y lo de siempre, pues los bajos resultados que presentaba Colombia, no solamente en las pruebas PISA, sino también en las pruebas estandarizadas. Como maestro de secundaria desde hace mucho tiempo, pues me permitía analizar estos resultados y pues para uno es desolador casi siempre que todas estas charlas se empiecen con lo de siempre, que son estos resultados en los que Colombia no ocupa un lugar decoroso dentro de estos rankings que hace. Pero yo no lo quiero utilizar como punto de partida, pero sí como un referente a algo que tenemos que prestar atención. Es decir, este no es un proyecto que busca, que su objetivo es que Colombia suba puestos o que los estudiantes cada día tengan un mejor desarrollo. Lo que nosotros estábamos buscando era encontrar instrumentos de divulgación para un público particular. Y en este caso, pues ahora vamos a hablar de ese público particular, de esa población que queríamos impactar. También veíamos que dentro de la divulgación científica como tal, pues más allá de que había una necesidad de alfabetizar científicamente a la sociedad, pues habían unas dificultades en torno a lo que era llevar ese conocimiento científico em, a estas comunidades en general, al público en general. Entonces veíamos que la divulgación tenía problemas como una comunicación inadecuada, una falta de acceso, sobre todo ligada al idioma. Veíamos que habían muchas herramientas muy interesantes de divulgación científica, pero que había una falta de acceso debido al idioma y sobre todo también a muchísimas publicaciones. También encontramos bastante desinformación, sobre todo en medios digitales que utilizaban los estudiantes, además de un sensacionalismo en el cual también cae la prensa y algunos medios escritos, y mm, identificábamos unos sesgos de información, de confirmación. Es decir, nos costaba confirmar, utilizando fuentes científicas, esa información que nosotros podíamos encontrar. Y sobre todo esto en durante la pandemia, en ese post pandemia, pues se notó muchísimo porque era bastante el interés que tenía en general la sociedad por temas científicos. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Nosotros desde nuestra formación en matemáticas, y hablo en plural, yo este proyecto lo inicié con licenciados en matemáticas, licenciados en formación, era poder analizar, bueno, en estos escenarios de divulgación científica que nosotros queríamos analizar, qué papel juegan las matemáticas, si era necesaria o si se podía divulgar ciencia sin necesidad de establecer conocimientos o conceptos matemáticos necesarios para esa divulgación. Digamos que nosotros teníamos la fe en que sí se necesitaran y como hipótesis, pues planteamos en que manejando y sobre todo divulgando bien las matemáticas, podíamos hacer una mejor divulgación de la ciencia. Esa era como la idea que nosotros teníamos y ahí fue donde nos internamos en las teorías de la comunicación científica. Tenemos que entender y sobre todo una teoría basada en la epistemología misma de la ciencia que nos pudiera explicar cuál era el objetivo y cuáles eran los medios y los signos, los lenguajes en que iba a ser la comunicación científica iba a tener sentido. Además, en que teóricamente se pudiera analizar. Entonces encontramos tres modelos que nos parecieron se adaptar muy bien a lo que nosotros queríamos hacer. Era en principio ver ese papel que tienen las matemáticas que podría tener las matemáticas dentro de la divulgación científica. Entonces, ahondamos, no, por cuestiones de tiempo no puedo ahondar, aunque es muy interesante para nosotros eh, como educadores matemáticos, hablar de estos tres modelos, el modelo deficitario de la comunicación científica, el modelo de diálogo y el modelo de participación pública. En especial este último, porque lo que nosotros también estábamos viendo es que cada día habían más herramientas que vinculaban a la ciudadanía con
la ciencia. Entonces, todos estos movimientos de ciencia ciudadana veíamos que cada vez tienen más auge en el mundo entero, del cual nosotros nos podríamos aprovechar, ya sea como una estrategia, como una didáctica adicional para hacer tratamiento em, matemático, pero en nuestro caso era para ver si en esa ciencia ciudadana se podía evidenciar un papel de las matemáticas. Entonces, en esa revisión, en ese barrido que nosotros estábamos haciendo, empezamos a ver 6 usos que tiene las matemáticas a lo largo de periodos históricos en algunas obras y en algunos momentos históricos. Digamos que más adelante o en otro momento podríamos hacer una presentación muy interesante sobre lo que fue este, este barrido, porque nos permitió a nosotros encontrar unas categorías que nos iban a permitir evidenciar esos usos de las matemáticas en la divulgación de la ciencia. Y casi siempre que nosotros encontramos una obra importante a lo largo de la historia, pues encontramos un papel de las matemáticas como un lenguaje universal. ¿Sí? Digamos que casi que esa es la etiqueta que se tiene de las matemáticas cuando se habla hoy en día todavía de las matemáticas, del papel que juegan en la ciencia. También nosotros encontramos algunos casos particulares en donde se interpretaba como un instrumento de análisis y comunicación, es decir, nos permitía hacer diálogos en la misma ciencia. Además de eso, también nos permitía visualizar información que era necesaria en el momento de presentar algún resultado científico. Y estos dos últimos usos tenían que ver bastante con la predicción y validación de modelos predictivos, que era algo como lo que veíamos en la pandemia, en la pospandemia, cuando queríamos explicar el comportamiento del número de contagios, para ver las decisiones, para poder explicar lo que se hacía, las decisiones que se tomaban socialmente. Entonces nosotros podíamos utilizar estos modelos predictivos y eran necesarios para las explicaciones de lo que nosotros veíamos cuando prendíamos el televisor. Además de eso, las matemáticas se convertían en un elemento muy importante para la accesibilidad al conocimiento científico. Y esto fue lo que a nosotros nos llamó mucho la atención, porque eso en parte corroboraba lo que nosotros estábamos pensando. Y es que una educación matemática desde la escuela hacia el ciudadano iba a permitir que hiciera una mejor lectura del conocimiento científico, que en últimas era lo que estábamos buscando, una divulgación científica responsable. Por eso, si nosotros logramos crear unos escenarios en donde la divulgación matemática eh, pudiera acercar a las personas al conocimiento matemático, eso de alguna manera iba a estar incluido dentro de hacer un mejor discurso científico, ¿sí? Y quiere decir que acercar a las personas a la ciencia a través de una divulgación científica responsable era tarea también de hacer una muy buena divulgación de las matemáticas. Y esto pues nos dio a nosotros unos elementos de diseño que harían parte de un estudio de caso, es decir, nos dimos a la tarea de construir un instrumento de divulgación, un medio de divulgación científica, partiendo de esa idea, partiendo de una buena divulgación de las matemáticas. Entonces, como proyecto de investigación, teníamos una fase inicial que era estructurar un diseño de ese medio. Y nos dimos a la tarea, nos arriesgamos también por efectos de la pandemia, de utilizar medios digitales. Y pues nos arriesgamos a un medio digital muy poco utilizado para la población que queríamos impactar, que eran los niños y los jóvenes. Y era la radio. ¿Y por qué la radio? Pues porque veíamos un auge en la producción de este tipo de recursos digitales, pero también veíamos que era un peligro, porque al hacer una indagación, pues nos dábamos cuenta que a los jóvenes, en su mayoría, pues no les gustaba la ciencia, tampoco les gustaba leer, mucho menos escuchar radio, y eran mucho más visuales, perdón. Esto lo corroboramos con algunos referentes que nos sitúan, digamos, en un panorama un poco arriesgado a la hora de pensar en una herramienta digital como un podcast.
pero lo hicimos. Con un proyecto de innovación social que nosotros lideramos desde la Universidad de la Gran Colombia. Nosotros tenemos un semillero escolar de investigación. Ya estamos hablando de un proyecto ya alrededor de 9 años. Y desde hace 4 años, 3 años, perdón, estamos en esta tarea de buscar medios digitales que nos ayuden a hacer una conexión entre esa investigación escolar y lo que nosotros queríamos hacer en términos de la divulgación científica. Entonces creamos este podcast que se llama Estén con Todos. ¿Cuál era la idea de Estén con Todos? Pues llegar a un público juvenil a partir de la presentación misma del podcast. Y el podcast hubiera sido realmente imposible de hacer si no hubiese sido liderado por las mismas estudiantes. Es decir, que tuvieran la libertad de preguntar acerca de los temas relacionados con la ciencia que les hubiesen llamado la atención. Este grupo, este semillero, no era un semillero de ciencia, era un semillero de matemáticas, es decir, los niños que vemos ahí funcionan más o menos, y digamos que su inclusión hace parte de un programa de matemáticas, como un club de matemáticas. Entonces eran niños que tenían un acercamiento y un desarrollo, un gusto por las matemáticas. Entonces llevarlas a un escenario primero de difusión pues fue muy difícil, y casi siempre que lo que querían hacer lo querían acercar a lo que ellas se sentían fuertes y a lo que habían trabajado casi siempre, que era actividades de tipo matemática. Actualmente tenemos en el aire 62 episodios, donde hemos podido invitar personas de diferentes partes del mundo, lo cual también nos da un carácter global, sobre todo para conocer otras dinámicas y otros escenarios educativos que para nosotros es muy interesante, que los niños puedan confrontar, que vean un papel de la ciencia un poco más global. Esto en términos de estadísticas, pues para nosotros ha sido muy significativo porque ha tenido una audiencia, ha tenido unas interacciones importantes. Eh, Hacemos el podcast, primero se hace una planeación con las estudiantes, luego una consulta frente a estas preguntas, estos interrogantes que ya se plantean, y pues ya viene el, todo el trabajo que hacemos de producción, que es pues conseguir los invitados adecuados y hacer la puesta en escena. Lo hacemos en la emisora Radio Amiga Internacional de la Universidad de la Gran Colombia. Como conclusiones de ese análisis que hemos hecho, estos 62 episodios, estamos en este momento haciendo todavía un trabajo tenemos vinculadas algunas tesis de grado de la maestría en educación a este proyecto, sobre todo para hacer análisis del discurso en cuanto a lo que nosotros veíamos, ¿sí?, en estos elementos matemáticos que hacían presencia en este discurso, que digamos es un discurso natural de parte de las niñas, pero ya es un discurso científico por parte de las personas que nosotros estamos invitando. Entonces empezamos a notar unas categorías muy interesantes, y partían de ver el papel de las matemáticas como una herramienta, ¿sí? Y para nosotros, dentro de este análisis, eh, era muy importante ver en qué medida las matemáticas eran necesarias para la divulgación científica. Esto hace parte de ese primer rol que tienen las matemáticas a la hora de analizarse dentro del discurso científico, y es como una herramienta. Entonces nosotros ya tenemos evidencia, ya tenemos, como les decía, con este análisis de estos 62 episodios, ya tenemos comprobación de qué papel juega, ¿sí? En qué medida es necesaria. Entonces nosotros lo que queríamos hacer era cuantificar esa presencia que tienen las matemáticas dentro del discurso científico. El segundo, pues, es un lenguaje, y ver dentro de la divulgación científica cómo podemos comparar, cómo podemos usar y comparar el lenguaje matemático en la explicación de fenómenos. Entonces ya también tenemos unos casos particulares en donde a través de los interrogantes de las niñas, pues nosotros podemos evidenciar esas explicaciones matemáticas que hay de los fenómenos, es decir, la necesidad de las matemáticas como un lenguaje. En esta tercera categoría, y es como un argumento, y muchas veces los datos, las matemáticas se convierten
en conocimientos que se necesitan para poder explicar los fenómenos que nosotros queremos explorar dentro de cada uno de los capítulos, ¿sí? Dependiendo de la temática que estamos haciendo. Entonces nosotros también tenemos unos apartes particulares para que en donde se ve esos argumentos matemáticos que sirven para poder explicar lo que sucede. Y por último, tenemos una representación. Y a pesar de que las matemáticas, digamos, a pesar de que el medio es la radio, pues nosotros vemos también, utilizando palabras o haciendo analogías, ejemplos, vemos que las matemáticas se convierten en un elemento que me permite a mí representar eso que yo estoy diciendo. Y esto es esto es algo muy nuevo para nosotros, porque veíamos ese papel en los barridos que nosotros hacíamos, lo veíamos de manera visual, pero a través de representaciones verbales veíamos que existía esa necesidad de las matemáticas para hacer esa representación de los fenómenos que estábamos haciendo. Entonces veíamos no, sino vemos también esa importancia que hay desde estas cuatro categorías en la presencia que hay en cada uso de las matemáticas. Esto es muy importante porque a pesar de que ya hemos hecho estos hallazgos, lo seguimos corroborando con el análisis que vamos haciendo y que seguimos haciendo de cada uno de los episodios. No hemos terminado de hacer este barrido, por lo que este es un proyecto que está en ejercicio en este momento y que pues todavía necesitamos, sobre todo, seguir confrontando algunos de estos usos con nuevos episodios y con nuevos escenarios científicos en, en lo que hemos querido que los niños sean totalmente libres y que ellos puedan plantear qué tipo de divulgación científica y de qué fenómenos les gustaría que se les hablaran y pues para nosotros va a ser muy importante que a partir de ese interés nosotros podamos encontrar esos usos de la matemática. Aquí tengo alguna parte de la bibliografía, sobre todo de la que utilicé en la presentación, y bueno, en estos momentos con una de las coinvestigadoras del proyecto estamos terminando un artículo donde hacemos de verdad que es bien interesante ese recorrido histórico sobre los hitos de la divulgación científica donde hemos encontrado una presencia de las matemáticas. Entonces creo que el tiempo me dio hasta ahí. Traté de hacer lo más breve posible, Mariana. Muchas gracias, profesor Carlos. Entonces, aquí la bibliografía que el profesor está mostrando podrán encontrarla en las diapositivas que ya están publicadas en la página del proyecto y también en el repositorio. Entonces, si alguno de pronto quiere buscar un poco más sobre algunas de las referencias que el profesor mencionó durante la charla, podrá acceder a ellas de nuevo con las diapositivas. Listo. Entonces, hacemos apertura oficial de esa sesión de preguntas. Si alguno desea hacer alguna pregunta, por favor, escribirla en el chat. También estaremos pendientes para las preguntas que se realicen desde Facebook. Y mientras los profesores empiezan a preguntar, profesor Carlos, ¿hay algo que le gustaría mostrarnos de pronto? Como por ejemplo, cómo encontrar su podcast o algo por el estilo. Ay, sí, eso no me lo perdonarían las niñas porque toca hacerle publicidad. Siempre me dicen que cuando hable toca hacerle publicidad. Sí, en cualquier Por supuesto. plataforma, Dixer, Apple Music, obviamente Spotify. Lo buscan como estén con todos, entonces lo siguen, de verdad que se van a divertir bastante, sobre todo para uno de profesor de matemáticas, pues uno aprende muchísimas cositas y pues también hay una cuestión de género muy importante, por eso las niñas, las anteriores presentadoras y las nuevas presentadoras siempre han sido mujeres. Excelente. Si quiere, puede por favor colocar el nombre en los comentarios para Ah, encontrarlo. perfecto. Entonces Sí, ahí, excelente. ¿Listo? Mientras acumulamos otro par de preguntas, me da curiosidad. Es que a veces las matemáticas son un poco visuales, como que muchas veces cuando estamos explicando un tema, la definición suena muy compleja y luego hacemos un dibujo y ¡pum! Se hizo la luz. Esto no pasa en un podcast.
Entonces me preguntaba, en este momento que tienen este tipo de temas, de pronto que lo normal en una clase sería hacer un ejemplo con un dibujo o algo por el estilo, ¿qué herramientas han encontrado para hacer entender a los espectadores algo que de pronto normalmente se hace con cosas gráficas? Sí, claro, Marian. Nosotros hicimos un programa solamente sobre geometría y pues el doctor José Carlos decía, era mi primera entrevista de radio y para él era supremamente difícil hablar de geometría pues, por ese medio. Para nosotros fue muy interesante porque vimos cómo él, ¿sí? Es un doctor en educación matemática, encontró esa dificultad, pero a través de las analogías fue que pudimos llevar a cabo ese programa. Entonces, como él estaba pendiente de que las personas que estuvieran escuchando pudiesen saber de qué estaba hablando, ¿sí? Entonces, claro, él movía sus manos, pero se da cuenta que estaba en una cabina de radio y le tocaba necesariamente buscar un ejemplo con algo que las personas que estuvieran escuchando pudieran relacionarlo directamente. Entonces me pareció muy interesante porque era una estrategia de algo que ocurre en el aula de clase. Cuando nosotros somos profesores y estamos ante la misma situación, pues nosotros tenemos la ventaja de que podemos mover las manos y los estudiantes nos están viendo. Pero muchas veces acompañar eso de algún, como lo hizo el profesor en radio, de algún ejemplo que pueda llevar una imagen mental a los niños para reforzar esa idea que nosotros estábamos viendo pues para nosotros fue, digamos, un aporte y en general acá vendría un aporte al discurso matemático. Entonces, estos escenarios de divulgación matemática se vuelven también didácticos a la hora de encontrar herramientas que nos van a permitir a nosotros mejorar esa comunicación que tenemos en el aula de clase. Ok, excelente, qué interesante. Ya tenemos un par de preguntas desde Facebook. Voy a comenzar con una mientras tanto y es, ¿qué comentarios han recibido los espectadores? Y sobre todo también, ¿qué público es? Como, Sí, pues ahí hay que hacer una división de público porque digamos que cada uno tiene un matiz diferente. Digamos que eh, empezamos con que digamos que el núcleo más cercano, pues viene a ser primero la familia de las niñas. Entonces, las mamás de las niñas son las fan número uno del programa, más que las mismas niñas. Y lo decimos también porque también hay un empoderamiento. Nosotros trabajamos con población vulnerable y y llevar este discurso a este tipo de escenarios, pues nos parece muy importante, sobre todo porque las familias se han visto representadas en algunos interrogantes, en algunos programas mismos. Muchos de los temas que salen es por cosas que las mamás les han enseñado a ellos y que ellas preguntan. Digamos que ha hecho más presencia el conocimiento cultural y familiar que el mismo que llevan de la escuela. Entonces, muchas veces mi mamá me dijo, es mucho más frecuente que decir en el colegio estudiamos. Entonces, para ellos hay un mayor significado de ese conocimiento científico que viene de la casa, ese saber que viene de la casa, que el propio del colegio. Entonces, ese ha sido un público muy particular, muy importante para nosotros porque es el que nos explica muchas cosas de lo que nuestros estudiantes llevan al colegio. Y bueno, además de eso, pues se ha convertido en algo en que nos ha tocado caer porque como un programa de radio, pues tiene que tener una audiencia. Entonces nosotros jugamos con eso de invitar a los científicos, pero también invitar a personas que hacen divulgación científica, que tienen muchos seguidores. Entonces eso nos ha permitido que el programa tenga rotación y pues lo innovador que puede ser que dos niñas pues tomen contra la pared a muchos de estos científicos. Hemos entrevistado, por ejemplo, a Eduardo Sáenz de Cabezón, el profesor de Derivando, que pues eso nos generó a nosotros que se escuchara el podcast bastante y pues las niñas lo llevaron hasta el límite sí, 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 sí. en cuanto a sus preguntas, porque son muy naturales. Ellas tienen el micrófono y pues a pesar de que hay un guión, pueden hacer ese tipo de preguntas. Entonces hay un público que nosotros no conocemos. Por ejemplo, nosotros cuando vemos los índices de audiencia, nosotros no sabemos por qué el segundo país donde más se escucha el podcast es Bélgica. No tenemos ni idea.
Ok, Eh, sí, no, la verdad no hemos podido dar con el chiste, pero nos lleva a pensar en que estamos haciendo un programa, así como tenemos ese público que conocemos, al que queremos impactar, que es el de las familias, que es el de las compañeras de ellas, pues también tenemos uno del que no sabemos absolutamente nada, pero para el cual algo de lo que hacemos acá les parece bastante interesante. de acuerdo. Ramiro Falla pregunta que si puedes, por favor, profundizar un poco más sobre la metodología STEM, que pronto mencionaste durante la presentación. Sí, nosotros utilizamos, nosotros llamamos al programa de STEM con todos, pues haciendo alusión al enfoque STEM, que es con el que hemos hecho los últimos proyectos que hemos querido divulgar. No han sido proyectos precisamente o directamente sobre matemáticas únicamente, sino que han estado involucrados en problemáticas científicas. En estos momentos estamos haciendo la realización de un documental sobre ciencia en el barrio de las niñas y pues también hay unos tópicos ahí que hace que las matemáticas tengan un sentido frente a algunas prácticas cotidianas. Entonces nosotros entendemos esto que hacemos desde la mirada del enfoque STEM, pero también haciendo alusión al conocimiento popular. Digamos que es un STEM no pensado solamente desde la academia, sino desde escenarios no formales. Es decir, esto es un proyecto no formal, es decir, no hace parte del currículo de lo que las niñas hacen en el colegio, o sea, no tiene una calificación, no tiene nada más allá del amor con el que pueden abordar una comunidad donde se sienten representadas, pero sí les sirve a ellas, sobre todo para confrontar mucho de lo que hacen en su colegio, de lo que practican, de las matemáticas que ven. Entonces, digamos que es un escenario donde buscamos que se use el conocimiento. Por eso, pues queremos mantener el nombre de STEM en el proyecto de radio para que ellas sintieran familiar que lo que estaban haciendo pues era lo mismo que iban a divulgar, no las queríamos sacar de eso y pues tenemos programas de ciencia, tenemos episodios de matemáticas, episodios de tecnología, de ingeniería y pues en esas cuatro esferas nos estamos moviendo en este momento. De acuerdo. Aquí hay otra parte de preguntas, pero continuando lo que nos estás contando, ¿cómo encuentran esos temas que, digamos, haya un balance entre que sea cotidiano, por ejemplo, para las niñas y para las personas que lo escuchen, como que puedan identificarse con lo que están escuchando, pero al mismo tiempo sea algo nuevo para ellos y que sea interesante descubrir de pronto esas cositas que antes no se habían dado cuenta, a pesar de que es algo con lo que están más o menos familiarizados? Claro, hay muchas temáticas que vienen como conocimientos que quedan en punta de un episodio a otro. Entonces hay cosas que les quedan sonando de lo que les dijeron, pero que no pudimos profundizar. Así se conectan algunos de los episodios. Hay otros que hemos aprovechado algunos invitados que hemos tenido en la universidad, Ujú. con los que queremos pues tener una cercanía, sobre todo porque pues vienen de otros países. Para nosotros también es importante eso, que las niñas, hay un programa donde saludan en portugués, han saludado en alemán, pues ese tipo de cosas es importante para ellas. Sobre todo ver una universalidad del conocimiento, pues entrevistar personas en otros países que hacen divulgación científica. Entrevistamos un podcaster en España que nosotros llevamos en ese momento 45 episodios y él lleva 500. Entonces, pues ver que, que esto, pues, tiene sus frutos en algún momento y que se convierte casi que en el proyecto de vida de alguien. Entonces, hay diferentes escenarios donde nacen los intereses que hacen las niñas. Por ejemplo, el cine ha sido, yo creo que hablamos del 30% de los episodios han salido de cuestiones del cine. A veces no nos cae en la cabeza cómo despierta la curiosidad algunas cuestiones y para las personas que escuchan o que han escuchado el podcast, tanto en las primeras presentadoras como en las segundas, la referencia del cine está presente. Quieren que los invitados les cuenten algo que vieron en una película, si es cierto, si no es cierto. Casi Ah, más que lo que explicamos en el colegio, eso me pone a pensar bastante en la influencia que tiene el cine y por ejemplo, los videos en TikTok, que ya siguen, hay cosas que quieren que les expliquen y les digan si eso es verdad o no. de acuerdo, qué chévere.
Entonces, aquí Darío pregunta, ¿cómo hacen para escoger buenos invitados que puedan hacer divulgación en matemáticas? ¿Cuáles son las, digamos, condiciones para decir, no, esta persona va a ser un gran invitado o algo por el estilo? Esta pregunta es muy buena porque, no sé, creo que los episodios también, digamos, no es solamente las preguntas de las niñas, porque también nos ha tocado unos episodios bastante difíciles, porque no todos los científicos son divulgadores, eso sí es clarísimo. Hay personas que les cuesta bastante, a pesar de que lleven investigando muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, bueno, no voy a hablar a nombres propios, pero una vez entrevistamos un candidato a premio Nobel y hicimos un episodio muy bonito sobre el tiempo, pero todavía nos está rondando en la cabeza lo que nos decía, o sea, fue muy complejo de entender. Entonces, muchas veces algunos invitados no entienden, el público no entienden, digamos, a quién hay que explicarle eso. Digamos que este es un público enfocado, este es un programa enfocado a un público juvenil y cuesta, lo digo también porque pues, a uno como maestro a veces le cuesta hablar de ciertos temas en la escuela. Y más en una entrevista donde la mayoría de ellos no entienden, no tienen las preguntas con anterioridad, entonces de pronto no encuentran a veces las analogías adecuadas. Pero sí nos hemos dado cuenta em, que cuando, bueno, digamos que esto no lo puedo hablar como una regla particular, porque digamos que debería ser resultado de lo que estamos analizando, pero de mi percepción es que muchas veces cuando los invitados han sido profesores, no solamente investigadores en su campo, nos ha ido mucho mejor, han hecho una mejor transposición de los conceptos y los han podido llevar de una mejor manera. Entonces, casi que los ejercicios de enseñanza ayudan bastante a ese ejercicio de divulgación. No quiero hacerle una regla general y decir que todos los divulgadores tienen que ser profesores, pero digamos que en la mayoría hemos visto cómo utilizan el ejemplo, cómo utilizan particularidades para poder explicar algo, digamos que puede ser muy complejo. Entonces, eso nos ha llevado a analizar eso. Y además de eso, pues que hemos encontrado un gran sentido o sea, hemos encontrado aceptación por parte de los invitados. Han sido muy pocos los que nos han dicho que no, porque les llama mucho la atención esto de que dos niñas les puedan preguntar sobre sus investigaciones durante 40 minutos, una hora, todo lo que se puede hacer. Entonces han sido, creo que muy bonitas personas. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Gloria y es, digamos, en los programas que has hecho o según tu experiencia, ¿cuál es la herramienta STEM asertiva para enseñar las tablas de multiplicar? ¿Qué tan importante es que los estudiantes memoricen las tablas, a sabiendas que el proceso de la multiplicación es una suma abreviada? Es decir, ¿has tenido de pronto alguna experiencia enseñando este proceso u otro que parezca como tan mecánico, pero que en el fondo puede explicarse de una forma como más interesante y fácil de entender para los estudiantes? Pues sí, no, nos costó bastante. Me, me parece muy curiosa la pregunta porque hubo un episodio que hablamos sobre el cerebro y sobre el cerebro matemático. Eso lo aprendí en el programa, eso no lo aprendí, digamos, en mi formación como licenciado en matemáticas, que eso fue lo curioso. Y bueno, y es porque hoy en día la neurociencia pues nos ha dado muchísimos aportes y sobre todo de la parte del cerebro que se activa cuando nos estamos aprendiendo las tablas de multiplicar y no es la parte ligada al conocimiento matemático. Entonces es más ligada a la parte memorística, ¿sí? Sin decir que no sea importante para aprender matemáticas, pero eso nos llevaba, ahorita en este momento me cogieron frío, no recuerdo los nombres para no equivocarme, pero entonces nos llevaba a pensar en que no es una práctica matemática como tal aprenderse las tablas, pero sí es necesario para hacer cálculos y para hacer algún tipo de algoritmos. En ese episodio pues, fue muy interesante también ver que hay unas cuestiones del lenguaje, ¿sí? Ligadas al aprendizaje y a las técnicas, por ejemplo, de conteo y de multiplicación. Entonces, siempre en esa comparación que nos hacen con los orientales nos llevan una ventaja, pero es porque sus números tienen un grado de significación em, cuantitativo más importante para realizar cálculos.
Es decir, el 11 de ellos no es una palabra nueva como a nosotros nos pasa, ¿sí? Que el 11 pues es como un concepto nuevo que nos toca aprender, una cantidad nueva que nos toca aprender, mientras que los orientales manejan pues un 11 desde el lenguaje, algo así como un 10 y uno, ¿sí? Que nosotros no decimos 10 y uno, sino decimos 11. Entonces eso permite que en el niño que vaya teniendo una mayor adaptación al sistema de numeración y por lo tanto que pueda mejorar su práctica alrededor, su práctica algorítmica alrededor, no solamente del conteo, sino también más adelante de las multiplicaciones, las sumas. Entonces, mi consejo en esa parte sería escuchar el episodio que hicimos del cerebro, pero sobre todo ahondar un poco sobre los hallazgos que se han hecho hoy en día frente a las partes del cerebro que se activan y sobre todo algunos problemas ligados a los niños que hay, que a veces creemos que los niños no se aprenden las tablas porque no quieren. Entonces compramos CDs con canciones, hacemos un montón de cosas, pero sí hay unos problemas que ya pueden ser identificables frente a algunas problemáticas como la discalculia y algunas otras que hacen que ese proceso se retarde bastante o haya una descompensación frente a otros niños. Digamos que hoy hay muchos estudios sobre eso, sobre cómo podemos analizar el cerebro y esas prácticas matemáticas, bueno, relacionadas casi siempre con las matemáticas. Muchas gracias. Eh, Aquí el profesor Cristian nos dejó un mensaje interesante que al final termina con las preguntas, pero como me gustó el mensaje, lo voy a leer todo. Entonces, buenas tardes, excelente presentación, muy interesante trabajo. Siempre trato de apoyarme con dibujos y gráficas para realizar las experiencias durante la clase y saber de una metodología de audio me interesa bastante. Ya quiero escuchar el podcast para aprender. Imagino que han tenido inconvenientes con alguna temática que ven los estudiantes en las escuelas. ¿Cuáles han sido esos retos? ¿Cuáles temáticas dicen que no es posible tocar o tratar? Esta pregunta está muy interesante. Bien, yo no debería contar estas cosas, pero bueno, la vamos a contar. Sí hemos tenido problemas, sobre todo con algunos invitados, en donde no han caído bien las preguntas. ¿Sí? Em, voy, digamos que eso es lo más peligroso que hemos visto de un escenario donde se quiera preguntar. En eso Paulo Freire tiene un episodio, un libro muy bonito sobre las preguntas. Ahorita se me olvida el nombre y no lo tengo aquí a la mano. Y es que la escuela está formada por unas preguntas que alguien decidió hacer, pero que no la hacen las personas que están ahí en ese momento. Y que los conocimientos que necesitamos para responder esas preguntas son, digamos, especificados por alguien, que alguien se los inventó, pero no hacen parte en ese momento de las personas que están en ese acto. Entonces pensemos en la clase como un podcast. Es como darle a los niños un recetario de preguntas para que les digamos, haga esas preguntas. Y el tema de hoy va a ser este. Si así funcionara el podcast, no hubiéramos hecho ni dos capítulos y ahora tenemos 62 y dos generaciones de presentadoras. ¿Por qué ha funcionado? Primero, porque es algo que tenemos que aprender de las clases. Lo primero, que los niños puedan elegir de vez en cuando las temáticas que queremos abordar en clase. O que si queremos profundizar en algo, o que si hoy queremos hacer geometría, pues hoy podemos hacer geometría. Que si hoy queremos ir a contar alguna cosa alguna información que nos toque conseguir afuera del colegio, pues vamos y la conseguimos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que tengan la libertad de preguntar. Lo digo una vez, como anécdota, tuvimos el inconveniente de que una de las niñas le dio por salirse del guión cuando la persona que estábamos entrevistando era una alta funcionaria del gobierno, no de este gobierno, estoy hablando de otro gobierno. Y ella no aceptó ese cambio de pregunta. Estaba preguntando, la niña le pareció particular, había estallado la guerra entre Rusia y Ucrania, ella vio algo en las noticias que le llamó la atención y preguntó por eso. Esta persona, como parte del gobierno, no podía responder eso. Y en pleno programa, pues, bueno, igual eso se edita. Y la niña quedó paralizada, después no pudo casi que acabar bien el programa porque sintió que había cometido un error.
Ante esto, el productor del programa le dijo, usted no cometió ningún error. Eso es lo que hace un periodista, y es preguntar. Y a pesar de que te haya salido el guión, se sentía tan cómoda dentro del programa que podía preguntar algo que estaba ocurriendo y que para muchas personas era muy importante, y era ver cómo se afectaba el clima de nuestro país a raíz de una guerra que ocurría muy lejos de donde nosotros estamos. Y eso era algo natural, espontáneo. Y ante esa pregunta, ante esa, digamos, prohibición de hacer la pregunta, la niña se dio cuenta que había perdido esa libertad. Ya las cosas no salían tan natural. Entonces creo que algo similar puede pasar en la escuela, y la mayor dificultad que nosotros que hemos tenido, es el decir que el no poder preguntar lo que nosotros queremos. Y cuando hemos perdido esa libertad, pues las cosas no funcionan bien. Y muchas veces pues yo como maestro me pongo a pensar en qué momento llevamos esa misma dificultad al aula de clase, en donde prohibimos la pregunta, en donde esa pregunta, donde ellas muchas veces dicen, no le entendí, y el invitado tiene que volver a preguntar, ¿sí? Tiene que buscar otro ejemplo, tiene que aclarar cosas de lo que está diciendo, algunas palabras que muchas veces estamos en pleno programa y hay unas palabras que las niñas no conocen. Y digo, no, pues esa palabra es básica, pero es básica para mí. En mi lenguaje es básica, es normal. Es una palabra que utilizamos de manera común, los adultos. Pero los niños tienen una cantidad de palabras y que ven en nuestros discursos que no reconocen, conceptos que no. Y cuando no tienen la libertad de decir, ¿qué significa eso? Pues ahí lo que estamos haciendo es creando unos vacíos comunicativos que de verdad cuestan mucho en el aula de clase, y que pues ya tenemos hoy evidencia para decir eh, que es necesario aclarar, pero sobre todo bajo la libertad del estudiante, que pueda decir no entendí varias veces, y que pueda decir en el momento que quiera, pues sentir esa libertad para señalar lo que no conoce. Creo que es la principal dificultad que hemos tenido cuando ellos no tienen la oportunidad de preguntar. De acuerdo, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo de preguntas, aún tenemos un par de preguntas en el chat, entonces, profesor Carlos, le invito por favor a colocar su correo en el chat para que de pronto alguna persona que se quedó con la duda pueda preguntarle personalmente, enviarle un correo, de pronto si quiere conocer un poco más del tema, cosas así. Entonces, ahí todos bienvenidos a contactarse con el profesor Carlos. Eh, Muchísimas gracias por la presentación del día de hoy. Estuvo muy, muy interesante. Me pareció un proyecto muy, muy bonito, sobre todo como el enfoque que le están haciendo que los estudiantes sean los que los manejen y pregunten y tengan esos invitados. Me pareció muy, muy chévere. Muchas gracias por habernos acompañado. No sé si quieras agregar algo, profesor Pedro. Gracias, Mariana. Muchas gracias, profesor Carlos. Como te está diciendo Mariana y lo dicen también en el chat, un proyecto muy interesante. Particularmente yo lo veo desde la experiencia que viven esas estudiantes haciendo esto que están haciendo. Me parece muy potente, y lo único sería que es una lástima no poder hacer 800 podcasts para que muchos estudiantes puedan vivir esa experiencia. Pero muy interesante, y creo que ha sido muy ilustrativo para todos los espectadores. Yo quiero agradecerle a Mariana por toda la organización y gestión de esta reunión, y también agradecerle a todos los colegas que nos han acompañado hoy en esta reunión en que hemos aprendido tantas cosas nuevas que no nos esperábamos. Muchas gracias, Mariana. Adelante. Muchas gracias. Entonces, voy a robarme la pantalla un momentico para mostrarles dónde pueden encontrar las diapositivas del profesor Carlos en el momento en que de pronto quieran volver a ver algunas de las cosas que se mencionaron o donde podrán encontrar el video. Entonces, listo. Entonces, voy a enviarles por el chat este enlace. Este es el enlace de nuestra página donde podrán encontrar como todos nuestros recursos. Es simplemente buscar VD por internet, pero de todos modos aquí les estoy compartiendo pues el enlace oficial. Entonces, cuando entren a este enlace podrán encontrar la siguiente página. Aquí encontrarán información como general de nuestros posgrados. Aquí, por ejemplo, encontrarán siempre la siguiente presentación que vamos a realizar. Aquí está la del profesor Carlos, que es la del día de hoy.
Si van a la parte de recursos, en reuniones virtuales podrán encontrar información más específica de este proyecto. Encontrarán el enlace de la sala, entonces ya saben que la realizamos cada 15 días a las 6, entonces si de pronto no encontraron el enlace en alguna red social o la perdieron en el chat de alguno de los grupos, pueden siempre ingresar desde este enlace. Encontrarán el cronograma de todas nuestras reuniones virtuales. Quedan muy invitados este sábado a la presentación del profesor Godino sobre el análisis ontosemiótico de la emergencia y evaluación del razonamiento funcional. No se la pierdan el sábado a las 9 de la mañana, hora Colombia. Y podrán encontrar también aquí como el historial de todas las presentaciones que hemos realizado. Esta es una comunicación de innovación, entonces si oprimen aquí en ver más, podrán encontrar todas las presentaciones que hemos realizado, su resumen, el perfil de la persona que está presentando. En este caso la última es la del profesor Carlos, ya que es la del día de hoy. Y encontrarán aquí el título, el resumen de la presentación, el perfil del autor, y si oprimen aquí en transparencias, los llevará al repositorio FUNES, que es un repositorio con más de 30.000 documentos de libre acceso en educación matemática. Aquí están las diapositivas y también pueden encontrar un poco más de información, como términos claves, el idioma, y digamos aquí también les ofrecen como basado en los términos claves algunos documentos relacionados que podrían interesarles. A su vez, en esta misma página del proyecto, al ladito de transparencias, el día de mañana aparecerá un botoncito de videos, donde podrán encontrar también la grabación de la charla del día de hoy, por si de pronto llegaron tarde o quieren volver a ver algún pedazo extra. Entonces, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Muy bienvenidos, están muy invitados este sábado a nuestra siguiente conferencia. Y muchísimas gracias. Un gusto tenerlos aquí el día de hoy, sobre todo a esta hora, de pronto es martes, y sobre todo los que de pronto ya salieron a vacaciones. Entonces, muchas gracias. ¿Listo? Entonces sería. Muchísimas gracias, profesor Carlos. A ti, Mariana, muchísimas gracias, profesor Pedro, de verdad, muchísimas gracias. Le voy a hacer una invitación formal para que nos acompañe en un próximo episodio del podcast. Claro que sí. Y allá va a estar junto con Mariana y Sara, que son las presentadoras, que esto es parte del trabajo. Me tocó a mí solo hoy, pero ellas son parte fundamental de este trabajo. Claro Muchísimas que sí. gracias. Hasta luego. Muy buena noche a Muchas todos. gracias. Buenas noches a todos.